apareció como un príncipe montando a caballo. Para mí fue como un flechazo. Le dije que estaba embarazada y empezó a maldecir y empezó a llorar. Me llevó a una clínica a terminar el embarazo. Y estando ahí, dije, no puedo. Terminó corriéndome de la casa. En el trabajo encontré a alguien que me escuchara y que me diera papachos y que me diera contención. Así que me volví a enamorar. Lo que yo no sabía es que él estaba en rehabilitación por uso y consumo de sustancias. Y ahí empezaron las amenazas. Sé dónde vives, sé dónde viven tus papás, sé dónde va Piojito a la escuela, lo sé todo. Tomé a mi hija y le pedí a su padre que la cuidara, porque yo en ese momento no podía mantenerla segura. Y pues el papá de Piojito, como siempre, más inteligente, me condicionó. Y esa fue la última vez que la abracé. Por alguna razón su papá no iba a estar feliz con que yo fuera una mamá presente. Traté de acercarme y ya no quería contestar mis llamadas. Ya no quería verme. Ya no quería salir conmigo. Hasta que llegó el año en el que Piojito puede decir si quiere o no tener contacto conmigo. Y en la entrevista dijo que no. Ella no me recuerda. Ella no recuerda haber tenido momentos felices conmigo. No hay poder humano que hoy la convenza de querer verme. Como menor, hoy en día tiene voz y voto en el juzgado. Si ella dice que no, el juez tiene que decir que no. Esperar que algún día quiera escuchar mi versión o querer tener una relación conmigo. Hoy por hoy, ella no conoce la verdad. Yo sigo siendo tu mamá y voy a estar aquí siempre porque te amo. Por favor, me regalas tu nombre, edad y a qué te dedicas. Claro, voy a usar el nombre de Perla porque estoy en un proceso legal abierto, entonces es para tanto protección de mí como de quienes estamos en ese proceso. Tengo 40 años y actualmente me dedico a las artes. Tengo una pequeña escuela de canto. Ay, qué padre, escuela de canto. Lo poquitito que cantaste aquí, así que nada más medio, ¿cómo se le llama? Solfeo, ¿qué es lo que hiciste? Sí, un pasaje de solfeo. Ajá, fue así como de, ah. Así que si alguien quiere clases que te busque, Por favor. quiero cantar como tú. Oye, bueno, entonces te voy a llamar Perla o Perlita, ¿no? Perlita está bien. Perlita. ¿Qué te parece si nos platicas primero de tu relación con el papá de tu hija? ¿Cómo se dio esa relación? ¿Cómo es qué pasó? ¿Bajo qué circunstancias tuvieron a tu hija? Etcétera. ¿Y cuándo y por qué se separaron? Claro. Quiero hacer como una acotación, ¿no? Algo que tenemos con la codependencia es que romantizamos todo y todo es completamente justificable. Cualquier sacrificio es completamente justificable. Entonces, esta relación se dio desde eso, desde esa romantización de todo lo que podía o no podía pasar. Yo venía de una situación sumamente dolorosa. Había casi abandonado la escuela. Venía yo literalmente arrastrando la toalla con mi último intento de poder terminar la universidad. Mis amigos habían dejado ya la escuela y me sentía muy sola. Y esa máscara de ser esta persona autosuficiente que yo le soluciono la vida estaba empezando a caerse. Cuando conocí a esta persona que apareció como un príncipe montando a caballo, exponiendo la mejor forma de solucionar mis problemas. Y en ese momento fue como, quítame todo este peso que tengo encima, que no era su responsabilidad, y ayúdame a estar más ligera. Y eso fue un completo engaño de mi cabeza, pero así sucedió. Era una persona, es una persona sumamente carismática. Todo el mundo lo considera
un gran cómico, una persona simpática. Cualquier persona que se cruce enfrente de él termina encantada por su forma de ser y de actuar y de hacerte sentir que, wow, qué padre que lo conocí. Y yo no me quedo atrás. Yo era una persona también que llamaba mucho la atención. Coincidimos en la escuela, coincidimos en la universidad, íbamos en el mismo eh, cuatrimestre, trimestre juntos, en la misma generación. Y para mí fue como un flechazo. Toda esta intensidad que él manejaba era justo como yo me quería sentir. Toda esta alegría y despreocupación y que todo se iba a solucionar y que el mundo estaba eh, a una frase, ¿no? Al júntate conmigo y serás feliz. Yo quería creerlo y, y lo creí. Así que comenzamos una relación. No fue el mejor comienzo. Él tenía compromisos, yo tenía compromisos y ambos decidimos dejarlo todo por embarcarnos en esta aventura. Se me desconectó el cerebro. Dejé que tomara todas las decisiones. ¿Quiénes eran mis amigos? ¿Quiénes no eran mis amigos? ¿Con quién valía la pena salir? ¿Con quién no? Y fue tan suave y fue tan paulatino que no me di cuenta. O no quise darme cuenta. Teníamos 1 año y medio más o menos de relación cuando me pidió que fuera su esposa. Nunca nos casamos. Solo para él era importante hacer la propuesta. Y unos meses antes de terminar nuestro servicio social, descubrí que estaba embarazada. Y fue un shock bastante terrible. No por el hecho de traer a una vida en este mundo, sino había algo muy dentro de mí que sentía como si se fuera a morir. Hoy lo entiendo. Hoy sé que era mi propio instinto diciéndome, esta no es una persona con la que puedas generar una maternidad segura. Pero creo que traté de hacer lo que mi abuela hizo y lo que mi madre hizo. Ya estamos aquí. Cuando le dije, tuvo una de las peores reacciones que he visto en la vida. Y eso incluye todos los reels que existen actualmente en internet. Le dije que estaba embarazada y empezó a maldecir y empezó a llorar. Y yo sentí que era mi culpa. Que le había arruinado la vida. A él. Ni siquiera estaba pensando en mí. Es ahí a donde te lleva la codependencia. No sabía qué iba a pasar con mi propia existencia ni con mi propio cuerpo. Estaba más preocupada porque él estaba desbordado. Fue un proceso súper complicado. Me llevó a una clínica a terminar el embarazo. Y estando ahí fue cuando escuché los latidos por primera vez de Piojito. Y viéndola ahí en una pantalla donde no tenía ninguna forma, para mí era como una bolita. Dije, no puedo. Y al salir de ese lugar, le dije que estaba libre de cualquier compromiso, que se fuera y que yo me haría cargo de ella.
No nos habían dicho que era una niña, pero yo estaba convencida de que lo era. Soñaba con ella. Se fue un rato y fueron las semanas más preocupantes de la vida, porque tenía mucho miedo de decirle a mi familia que estaba embarazada por su reacción, porque yo creía que esperaban mucho más de mí. Y me fui de mi casa con una maleta, un par de mudas de ropa y me fui a quedar a casa de una amiga. No tenía para los medicamentos, no tenía para... El médico nos dijo que teníamos una amenaza de aborto. Y tenía yo que tomar medicamentos para que Piojito se quedara con nosotros. Y estaba en la calle y él no me hablaba. Así que después de muchos días, imagino que por miedo, decidí hablarle a mis papás. Y fueron mis papás quienes me recogieron y me llevaron con ellos para cuidarme durante la amenaza de aborto. Estuve mucho tiempo con ellos en otra ciudad y él solo me llamaba por teléfono para mortificarme. Porque me fui, porque lo dejé, porque no estaba con él, pero que tenía que echarle ganas, pero que tenía que salir adelante por nuestra hija. Pero estaba sola. Estuve sola todo ese tiempo. Y muy deprimida. Me sentía culpable por lo que le había hecho a él. Me sentía culpable por siquiera haber concebido no tener a Piojito. Me sentía culpable por haber defraudado a mis padres. Y sumado a todo eso, esta capacidad que nos heredan de demostrar emociones completamente diferentes a las que sientes. Así que era todo y nada. A veces eran días de llanto incontrolable y a veces eran días de me voy a reír todo lo que pueda para que la gente sepa que estoy bien. Y cuando a él se le ocurrió o se le antojó que ya era tiempo que me fuera a vivir con él, me lo dijo y yo simplemente agarré mis maletas y me fui con él. Porque lo necesitaba. O creía que lo necesitaba. Porque cómo iba a darle un hogar disfuncional a Piojito. No podía hacer que ella pasara por lo que en algún punto pasó mi papá, pasó mi mamá, pasé yo. No era justo. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Yo llegué con él cuando tenía yo 8 meses de embarazo. Después de los 8 meses de embarazo fue hasta que Piojito tuvo 1 año y medio, más o menos. Y él te pidió que te fueras. Y él me pidió que me fuera. ¿Por qué te corrió de la casa? En ese entonces trabajaba cuidando a mi abuela. Y mi familia me ayudaba con una lanita para que pudiera yo cuidarla y pues también pudiéramos mantenernos nosotros porque yo no trabajaba porque era mamá de tiempo completo. Y aún no solamente tenía que ser mamá, sino también pues atender todas las labores del hogar, mantener todo en orden, como una familia típica, como de los 40. Y cuando empecé a trabajar y a ganar más dinero que él, empezó a ser un problema. Yo jamás utilicé ese dinero para
comprarme joyas o maquillaje, que soy muy fan. Yo utilizaba ese dinero para comprar pollito y pescuecito y cosas frescas porque no me dejaban alimentar a Piojito con otra cosa que no fueran alimentos frescos o la res casi recién matada o el pollo recién picado. Y no podía refrigerar comida tampoco, entonces yo tenía que hacer de comer todos los días. Entonces yo gastaba mi dinero en eso y que justo a Piojito pues tuviera todo lo que necesitaba, ¿no? Porque Piojito necesitaba zapatitos, Piojito necesitaba pañaleros, Piojito necesitaba pañales, y aparte pues no podíamos comprar cualquier pañal porque ¿cómo? ¿No? Entonces yo hacía rendir ese dinero y a mí se me reclamaba muchísimo el hecho de que yo podía disfrutar de mi propio dinero. Caray. Entonces, ese día, eh, pues tenía yo que ir a cuidar a mi abuela y aparte creo que me iban a pagar ese día también. Entonces, no había quien cuidar a Piojito y me la iba a llevar. Pero bajo ninguna circunstancia me iba yo a arriesgar a traer a Piojito en el transporte público. Yo siempre, 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 siempre que la llevaba conmigo al trabajo o a cuidar a mi abuela, porque ni siquiera como era un trabajo que requiriera mucho de mi atención, era hacerle compañía, porque mi abuela era perfectamente funcional. Em, Siempre íbamos en un taxi y regresábamos en un taxi. Y en esa ocasión no hubo problemas para él. Y terminó corriéndome de la casa. Alcancé a hacer una maleta con calcetines y pañaleros y pañales e iba para afuera con mi hija y me dijo una de las frases que más me ha dolido en la vida. Y fue, ¿por qué te la llevas si sabes que ella no te quiere? Y justo esas palabras eran lo que yo me decía desde el día 1 en que ella nació por una depresión que jamás me cuidé. Y que a pesar de que expresé muchísimas, muchísimas, muchísimas veces que necesitaba ayuda, porque no era normal que yo pensara que mi hija no me quería, que mi hija no me soportaba, que mi hija no me quería a su lado, siendo una bebé de brazos, jamás se me brindó la ayuda. Y lo único que se me decía era, solo está en tu cabeza. Al parecer sí era importante, porque solo así evitó que yo la pudiera sacar de esa casa ese día, a esa hora. Llegué a casa de mi abuelo y en inmediato se reunió mi familia. Y armaron un contingente para llegar por ella y sacarla de ahí. Yo, hay cosas que son como un blur en mi cabeza. Tengo recuerdos borrosos, como si hubiera sido todo en medio de un sueño. Solo sé que regresé con ella y me fui a vivir con mis papás. Y empezaron los pleitos. Y recordar mi infancia con ella ahí fue, esto no puede seguir pasando. Su papá fue por ella y estuvo con ella unos días, en lo que yo conseguí trabajo, tuve una vivienda para mí sola y tuve estabilidad. O lo que él creía que era estabilidad.
Cuando fui por ella, me acompañó un amigo. Recogimos sus cosas y la llevé conmigo. Y desde ese momento Piojito vivió conmigo. Ella tenía 1 año y medio, ¿no? Más o menos 1 año y medio, casi 2, ya podía entrar a la guardería, ya podía entrar a maternal a vivir esa experiencia. Yo trabajaba todos los días, de sol a sombra, de tener un empleo que me permitía cuidar a Piojito durante los días. Tuve que tener un empleo que tenía yo que llegar a las 6 de la mañana y eran las 12 de la noche, 1 de la mañana y yo seguía ahí. Pero eso me daba para pagar una renta, pero eso me daba para pagar el súper, pero eso me daba para pagar los pañales y para pagar la guardería. Porque ayuda económica nunca hubo algo significativo. Era yo el sustento, no solamente de mi hija, sino también a veces de mi familia. Y había mucha presión en mí y yo todavía no entendía por qué había pasado todo lo que me había pasado. Yo era una víctima más de las circunstancias y bajo muchos contextos me culpaba yo y creía firmemente que había perdido al mejor hombre del mundo. Así que en el trabajo encontré a alguien que me escuchara y que me entendiera y que me diera papachos y que me diera contención y que me volviera a decir que no había problema, que él se iba a encargar de todos mis problemas. Así que me volví a enamorar. Era un gran amigo de hace muchos años. Fuimos juntos a la preparatoria. Era, en ese entonces, novio de una de mis amigas. Y su mejor amigo era mi crush. Así que pasé muchas horas, muchas horas platicando con él. De cómo me sentía, de cómo nos sentíamos, de cómo él quería a mi amiga y cómo quería ser una mejor persona para él. Éramos niños, pero nos conocimos. Y años después, cuando nos reencontramos, resultó que los dos estábamos solteros, resultó que los dos teníamos muchas cosas en común, muchos recuerdos, e hicimos clic. Lo que yo no sabía es que él estaba en rehabilitación. ¿De qué? Por uso y consumo de sustancias. Lo averigüé muy tarde. Pasó lo mismo. Primero fueron mis compañeros del trabajo. Ya no te juntes con ellos. No te conviene. Mira cómo te tratan. ¿Ves cómo desperdician tu talento? Y yo no se lo creo. Porque le hace falta incluso decírselo a sí mismo. Y entonces dije, claro, no me merecen. Y me fui de ese trabajo. Pero él se quedó. Consiguió otro trabajo. La verdad es que siempre he tenido mucha suerte para eso. Sé que soy talentosa. Solo en ese momento no lo sabía. Y él dejó de trabajar. Así que volví a encargarme de los gastos de la casa yo. Y durante nuestra relación hubo momentos complicados en los que, sin darme cuenta, estaba intoxicado y trataba de lastimarme. La primera vez fue
algo demasiado rápido. Estábamos sentados en la sala, platicando de la nada, y tuvo un brote como de, es que yo soy una mala persona para ti, no te convengo, y es que tú eres muy bonita, y es que tú eres muy lista, y yo soy la peor escoria del universo. Se levantó, fue a la cocina, tomó un cuchillo y trató de clavarme en el pecho. Y mi reacción fue tomar el cuchillo y evitar que se lo clavara. Y cuando me di cuenta, el cuchillo estaba en mi pecho. Y yo trataba de hacer fuerza para quitarlo. Él me lastimó las manos y comenzó a llorar. Y fue como lo soltó. Déjame ver si entendí bien, Perlita. O sea, él intentó lastimarse a sí mismo. Tú llegas, tomas el cuchillo para evitar que él se hiciera daño, pero él volteó el cuchillo para lastimarte a ti. Sí, Ya. Sí, o sea, no fue como en el forcejeo. no fue un accidente, pero lo justifiqué. Pensé en ese momento que había sido un accidente. Y luego dije, el cuchillo ni tenía filo, no pudo haberme lastimado. Pero me lastimó las manos. Terminé ese pleito saliendo de la casa, estábamos en la casa de su mamá. Tomé mis cosas y regresé a casa. Mi pequeña Piojito me esperaba en casa de mis papás, quienes me iban a cuidarla. Pensé que no iba a volver a pasar. Unos meses después, cuando ya había renunciado a mi trabajo y me estaba cuestionando severamente si había sido la mejor decisión. Y cuando uno siente todas estas cosas y cuando uno no aprende a regularse, autorregularse, todo se desborda y parece ser sumamente abrumador. Y en ese momento mis palabras fueron, quisiera estar muerta. Solo fueron unas palabras, solo fue una expresión como tan natural y tan de juego y tan... Fue un momento. Pero él decidió que quería cumplir mi deseo. Y desperté con un hombre de 1,90 y 120 kilos sobre mí y una almohada en la cabeza. Mi hija dormía en el otro cuarto. Y en ese momento ni siquiera pensaba salvar mi propia vida. Solo quería salir para protegerla a ella. Al final logré escurrirme de la cama de alguna forma. Y cuando estuve en el suelo, él solo se me quedó viendo con la almohada en las manos y me dijo, ¿ves cómo no quieres morir? Tomé mi almohada y me fui al cuarto de mi hija a encerrarme, a no dormir. Y después vino lo que siempre viene. Perdóname, fue, realmente no te iba a hacer daño, solo quería que entendieras que no te quieres morir y te estoy ayudando de alguna forma. Y después de esa conversación, esa parte de mí ausente y necesitada de cariño y protección dijo, claro, claro, me está ayudando, me está haciendo entender que quiero vivir. Ahora solo es focalizarme. El último intento fue en septiembre.
antes del grito. El papá de Piojito había decidido que la noche mexicana la pasaría con ellos. Así que pasó por ella, la despedí muy temprano en la mañana, le dije que gritara mucho, ¡Viva México! Y me preparé para una cena con mi pareja. Pusimos una película en particular. Y una de las escenas de esa película había sido chiste recurrente con la familia del padre de mi hija. Y se me ocurrió mencionarlo. Fue como, ¡ay! Mi ex suegra estuvo en ese momento cuando grabaron esa escena. Y fue muy chistoso, ja, 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 ja. Y lo siguiente que recibí fue como de, ¿por qué no podemos tener un día sin hablar de ellos, no? Y yo, ok, está bien. No hay problema. Traté como de normalizarlo y decir, bueno, solo se lo molestó. Y enseguida se levantó y empezó a manotear, empezó a gruñir y empezó a decir que siempre hacía lo mismo, que arruinaba los momentos juntos y que no tenía yo tacto para ninguna de esas cosas. Y empezó a subir la voz, a subir la voz, a subir la voz y yo sabía que era lo que seguía. Mi cuerpo, todo se erizó y dije, tengo que salir de aquí. Tomé mi cartera, tomé mi chamarra y le dije, voy por algo a la tienda. ¿Necesitas algo? Y se colocó entre la puerta y yo. Y empezó a decirme que no iba a salir. Y yo quería salir y él no me dejaba. Y en una de esas, no sé cómo volteo, ya quitándole el contacto visual porque sabía que venía un pleito. Y yo no quería, estaba aburrida y estaba cansada y al otro día tenía que viajar temprano a la Ciudad de México. Y no quería tener esa conversación. Y cuando evado la mirada, me voltea la cara con el puño cerrado. Sentí como si mi cara se estrellara contra la pared, como si un auto a toda velocidad me hubiera golpeado. Caí y cuando traté de levantarme no podría cerrar la boca. Mi mandíbula de la parte de abajo colgaba. Y empecé a babear y empezó a salir un poco de sangre porque al parecer me mordí cuando me golpeó o me hirió por dentro. Y entré en pánico. Sabía que eso no iba a terminar bien. Traté de correr, pero me tomó del piso. Y me levantó del cabello y comenzó a... Traté con todas mis fuerzas de escapar. Lo arañé, golpeé sus ojos, golpeé sus oídos, le enterré las uñas. Tenía su sangre en mis manos y él no me soltaba. Hasta que lo que hice fue hacer la cabeza hacia enfrente y me arrancó el cabello y sentí como mi cuero cabelludo se desprendió de mi cabeza. Traté de correr, pero me volvió a tomar y me aventó de nuevo contra el piso y lo único que fui capaz de hacer fue levantarme y correr hacia mi cuarto y encerrarme. No sé cuántas horas grité por ayuda, no sé cuántas horas recé. Sí sé que tuvo el tiempo suficiente para destrozar la puerta. Puse mi cama,
puse mi tocador para que él no pasara. Trataba yo de salir por la ventana, pero era complicado. Había muchos vecinos, vivíamos en una privada. Yo no entendía cómo nadie llamaba a la policía o se acercaban a ver qué era lo que estaba pasando. Yo gritaba y no había nadie. De pronto se cansó de gritarme y de romper la puerta porque no pudo con ella. Escuché la puerta de la casa, pensé que se había ido. Así que decidí salir corriendo. Mis padres vivían muy cerca. Y pensé en ir a buscar a los vecinos porque a los vecinos de mis papás que sí me conocían y me ubicaban porque mis papás estaban en la Ciudad de México, habían viajado un día antes que yo. Yo no tenía celular, me lo habían robado un día antes. Aunque ahora que lo pienso, más bien creo que lo escondió. No sé si estaba premeditado o no lo que pasó esa noche. Lo que sí sé es que cuando salí de mi cuarto me volví a atacar. Pero logré llegar a la puerta y salir corriendo. Me alcanzó un par de veces. Se quedó con puños de mi cabello en la mano. Y al final, como película, encontré un taxista que me salvó la vida. Me subí al taxi y a media lengua porque mi mandíbula seguía colgando, le pedí que me llevara al hospital. En el hospital solo me regañaron. Me dijeron que ojalá se aprendiera, que ya tenía que dejarlo. Que cómo era posible que le permitiéramos tanto a un hombre. Lo que no sabía el doctor es que yo me lo había preguntado tantas veces. ¿Por qué no puedo irme? ¿Por qué le pido que regrese? ¿Por qué le permito esto? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Cómo es que estoy dañada? Fue muchos años después que entendí que yo no tenía un problema. Yo no estaba dañada, solo había normalizado tantas cosas en mi vida que eran violentas, que yo pensaba que la vida no era diferente o no había algo diferente para mí, ni para las demás personas, porque cada persona que me rodeaba tenía los mismos problemas o peores. Incluso me descubrí a mí muchas veces diciendo y justificando, bueno, no estoy tan mal como fulano. No estoy tan mal como fulana. Cuando salí del hospital, regresé a la casa y la puerta estaba abierta de par en par. Los muebles estaban tirados por todas partes. La televisión estaba en el piso. Había sangre en las paredes, tanto suya como mía. La puerta estaba destrozada. Y cuando entré a mi cuarto, él estaba ahí, tirado en el piso, llorando, arrepintiéndose de cualquier cosa que crea que haya hecho. Y en ese momento me rendí. Dije, ya no quiero pelear, ya no voy a pelear, ya. Si esto es para mí, si hoy ya no despierto, está bien. Pero si despierto, esto ya no va a ser igual. Y con todos los medicamentos que tenía en el cuerpo, con todo el cansancio de la pelea, me acosté en mi cama y me quedé dormida. La puerta se quedó abierta, la ventana se quedó abierta, él se quedó en el piso
Cuando desperté al otro día y él estaba en la sala llorando, dije, no más, ya no. Lo corrí, le pedí las llaves, le dije que se fuera y que lo iba a denunciar. Me lloró, me suplicó, me pidió por la salud de su madre, por la salud de su padre, porque los iba a matar. Me pidió que no lo denunciara. Pero yo ya tenía la hoja con la que podía ir a hacer la denuncia. Y lo iba a ir a hacer. Solo que me topé con las autoridades incorrectas. Prácticamente me dijeron, uy, no, ni se va a poder. Su papá era una persona que trabajaba en Hacienda y al parecer tenía mucho poder. Así que la denuncia nunca procedió. Me dijeron que me fuera a mi casa, que no lo moviera. Sola, sin ninguna red de apoyo. Por supuesto que lo hice. Estaba muy cansada. Cuando llegué a mi casa me puse a limpiar. Sentía mucha vergüenza y mucha impotencia y culpa. Pensaba que todo lo que había pasado estaba completamente en mis manos haberlo evitado. Y cuando terminé de limpiar, se apareció otra vez en la puerta de la casa. Agradezco que estaba cerrado con llave y no pude entrar. Y ahí empezaron las amenazas. Sé dónde vives, sé dónde viven tus papás, sé dónde trabajas, sé dónde va Piojito a la escuela. Lo sé todo. No me vas a denunciar. Y luego volvió a aparecer en la escuela de Piojito. Y luego aparecía fuera de la privada donde vivíamos. Y luego aparecía fuera de mi trabajo. Y entré en pánico. Renuncié al trabajo. Recuerdo que todavía cuando renuncié al trabajo traía el collarín. Y todavía no podía gesticular bien porque me dolía mucho la mandíbula. Y la de recursos humanos me preguntó, ¿por qué estás renunciando? Y empecé a llorar y le dije, es que mi novio me odia. Y recuerdo que la de recursos humanos solo me dio mi cheque y me dijo, suerte. Yo buscaba empatía. Pero con todo eso, no había una forma de que yo pudiera expresar qué era lo que me había pasado. Así que decidí callarme y tomar medidas. Mantenerme a salvo a mí y a mi hija. Me fui de la ciudad, que me había dado mucho. Dejé mi casa, dejé mis muebles, dejé mi vida atrás. Tomé a mi hija y le pedí a su padre que la cuidara. Porque yo en ese momento no podía mantenerla segura. Era el único lugar de mi familia que él no conocía. Porque incluso hasta la casa de mis abuelos sabía dónde era. No podía yo concebir otro lugar que no fuera ese. Y pues el papá de Piojito, como siempre, más inteligente, más avispado, me condicionó. Dijo que yo no podía darle estabilidad ni seguridad y que por lo tanto lo iba a hacer él y que yo no
en regresar a por ella si no podía darle eso. Yo, por supuesto que no le conté qué fue lo que había pasado, de que la estábamos escondiendo. Para mí fue más fácil decirle que me había quedado sin trabajo y que no tenía forma de mantenerla. Así que se la llevó y empezó a condicionar cada segundo, cada día, cada cumpleaños, cada Navidad, cada año nuevo. Fue el año más largo de mi vida el acostumbrarme a eso. Entre semana la pasaba dormida. No me levantaba de la cama. Tenía una tía que me llevaba algo de comer de vez en cuando. Pero los fines de semana me levantaba, me duchaba e iba por mi hija. La llevaba a casa. Y le hacía pasar un gran día. Y luego, el domingo por la tarde, la regresaba. Y volvía a la cama. Así estuve hasta que, por azares del destino, conseguí un empleo en una empresa. Y me fue súper bien. Las cosas realmente empezaron a cambiar. Empecé a conocer terapeutas. Empecé a conocer el coaching. Empecé a leer acerca de... empecé con los libros típicos de autoayuda. Y después del tercero dije, esto no me está ayudando, vamos a ver quién más puede, ¿no? Empecé a hablar con psicólogos, empecé a entender, ahí fue cuando empecé a entender qué fue mi depresión postparto, cómo funcionaba mi depresión postparto, cómo me faltaban químicos en mi cerebro y no podía yo compensarlos. Y que cuando mi hija lloraba y yo creía que ella me rechazaba, lo único que tenía era hambre. Y era normal porque pues yo olía leche. Y ella tenía hambre y lloraba y decía, claro, si lloro, ¿cómo? Entendí eso, ¿no? Empecé a entender que yo no estaba bien. Que había algo en mí que necesitaba rascarle para saber de dónde venía y por qué tenía yo estos comportamientos. Esa empresa me dio mucho y me dieron la oportunidad de crecer en la compañía y mudarme a Monterrey. En ese entonces iba a ganar casi el triple de lo que ganaba en esa compañía. En esa compañía apenas me alcanzaba para mis pasajes y tal vez sacar a Piojito los fines de semana. Pues un sueldo al triple era como de, claro, por supuesto. Pero no decidí nada sin antes hablarlo con el papá de ella. Conversé con él y le dije, oye, está esta oportunidad. ¿Qué te parece? Incluso con la oferta, decirle, vámonos, ¿no? Porque pues, yo creía que seguía siendo una buena persona y que él era un gran tipazo y que realmente yo era el amor de su vida, pero no me pudo soportar. Estaba yo loca. Y todavía siendo condescendiente con él, así como de, ya me estoy tratando. Y lo que me contestó es, muchas felicidades, estoy muy orgulloso de ti, sabía que lo ibas a lograr, eres una fregona. Este love bombing que estaba acostumbrado a darme y que yo me deleitaba con eso, ¿no? Así que me fui a Monterrey. Pero sí hubo una parte de mí que le dijo, esto va para que en algún punto, en algún momento, mi hija se vaya conmigo a un mejor lugar, con escuelas de alto prestigio. En la empresa ofrecieron pagarme el departamento que yo quisiera, el lugar, la casa donde yo quisiera. Yo llegué a vivir en una casa, ¿no? En la Ciudad de México yo sabía que no íbamos a poder tener esa oportunidad para ella.
no con esas oportunidades. Pero te estás saltando algo que me dijiste hace rato, que él te apoyó en tu decisión de irte Sí. a Monterrey. Él me apoyó completamente. Y justo creo que una de las frases que más recuerdo en ese momento fue que qué padrísimo, porque Piojito va a tener amigos en Monterrey y en Ciudad de México. Y qué padre porque va a poder pasar todas sus vacaciones en Monterrey. Y va a poder disfrutar y no sé qué. Y yo, claro, es un gran estilo de vida. Ajá. El primer año yo procuraba asistir a la Ciudad de México por lo menos una vez al mes. Pero la verdad es que mi jefe también me ayudaba un chorro. Y nos inventábamos viajes a la Ciudad de México. Llegaba a la Ciudad de México y lo primero que hacía era, ¿qué quieres hacer, Piojito? Paso por ti y nos vamos a tal lado. Paso por ti y te llevo a ver a tus abuelos. Paso por ti y te llevo a ver a tus primos. Paso por ti y nos tomamos un día para nosotras. Siempre con esa intención. Siempre. Eran muy pocas las veces que yo llegué a Ciudad de México y no la veía. Eran muy pocas, porque era tal vez de pisa y corre. Llego hoy y me voy en la noche. Procuraba estar ahí. Cuando estaba en Monterrey, procuraba hablar con ella, cantarle. Tenemos una canción de cuna. Y yo le mandaba videos para que él se los pusiera. Pero había algo extraño que a mí no me pasó cuando ella vivía conmigo. Yo procuraba que todos los días ella se comunicara con él. Todos. Ella sabía utilizar el celular mejor que yo. Pero para que pudiera yo comunicarme con ella por teléfono, a través de él, era un suplicio. Nunca me contestaban las llamadas. A veces no me contestaban, pero me mandaban mensaje de, ya está dormida, llámele después. O me contestaban 11, 12 de la noche. Y me intentaban llamar, pero pues yo tenía que despertar muy temprano y a esa hora ya estaba dormida. Y eran cosas que él sabía, ¿no? Y había una parte de mí que decía, ¿por qué no puede ser como yo? ¿Por qué no hace lo que yo hacía por él? Y ahí empecé a dudar de muchas cosas. Fue cuando empecé con los primeros grupos de apoyo. Y me abrieron la cabeza. Y me hablaron de la manipulación. Y me hablaron del narcisismo. Y yo había una parte de mí que todavía seguía justificando muchas otras cosas. Pero no lo entendí o no entendí por qué lo estaba justificando hasta que entendí que era la codependencia. Cuando estoy estable en Monterrey y decido, este es el momento, Regina ya me había tenido. Este es el momento, este es mi momento. Aquí es en donde ya vamos a concretar el que Piojito venga a vivir con nosotros, porque Piojito ya tiene su cuarto, porque cada vacación que ella viene completamente auspiciada por mí, con su papá, tiene donde jugar, tiene donde dormir, ya tengo la escuela perfecta, ya tengo los avales para esa escuela, ¿no? Porque allá tienes que tener referencias para todo. Ya tengo como todo organizado, perfectamente bien planeado. Y en el último viaje que hacen ella y su papá a Monterrey, hablo con ella y le digo, ¿quieres venir a vivir aquí conmigo? Y ella fue, sí. Y su entusiasmo fue genuino. La vi feliz, la vi brincar, la vi emocionarse. Y
La escuché quejarse tal vez del clima, pero nada anormal. Todo fue como muy maravilloso. Y dije, este es el momento en el que por fin vamos a estar juntas otra vez y todo habrá valido la pena. Todo valió la pena. Estoy trabajando en mí para ser esa mamá que ella necesita. Una semana después de que ellos regresaron a Ciudad de México, hablé con ella y se retractó. Dijo que no quería ir a vivir a Monterrey porque hacía mucho calor. Y luego me habló de cómo iba a dejar a su papito y cómo dejar a su abuelita y cómo iba a dejar a su tía y cómo iba a dejar a sus perros. Y en ese momento no me causó ninguna extrañeza. Dije, es una niña extrañando a su familia. Pero sé, hoy una parte de mí está completamente segura de que esas palabras no fueron de ella. Tenía 9 años. O menos. 7. ¿De dónde sacó ese discurso? O la tenían viendo películas que no deberían. ¿De dónde salió el no los voy a volver a ver y por eso no quiero ir? Y mi instinto fue, ok, entonces me voy yo para allá. Renuncié, hablé con mi jefe, le dije, te quiero mucho, amo mi trabajo, me habían ofrecido una oportunidad maravillosa de quedarme en corporativo, de ganar mucho más de lo que ganaba y la verdad es que no lo hice. Yo quería estar con ella. Así que renuncié, me deshice de todo, en una semana empaqué 3 años y mandé un camión de regreso con todo y perro a la Ciudad de México. Cuando llegué, lo primero que hice fue hablar con ella, sacarla de paseo. Y hay un video en donde le estoy contando la noticia porque quiero grabar su reacción. Y ella se emociona increíblemente. Mamá, qué bueno. Y yo dije, sí, ya dentro de poco tal vez podríamos vivir juntas y sí, que no sé qué. Y de repente entra como en introspección y yo empiezo a decirle al taxista que se detenga y lanzo un comentario que no le presté atención en ese momento. Me dice, pero a mi papito no le va a gustar la idea. Hace no mucho, empezando justamente el proceso legal, encontré ese video. Y ahora sí lo escuché. Y ahí estaba tan clara, tan contundente, esa bandera roja, en donde mi hija sabía perfectamente que por alguna razón su papá no iba a estar feliz con que yo fuera una mamá presente, mucho más de lo que ya había intentado hacerlo. Claramente le convenía mi ausencia. Y yo sé que a partir de ahí se manejaron discursos completamente diferentes a lo que yo podía o no podía decirle a mi hija. Jamás hablé con ella acerca de la razón por la cual vivía con su papá. No me pareció bueno para ella, ni correcto. Era algo con lo que yo tenía que lidiar y vivir y trabajar. Y así pasó un año más, 2019, antes de la pandemia. Y nuestra vida empezó a ser lo que era antes.
Iba a verla, salíamos, se quedaba conmigo y la regresaba a casa. Empecé a investigar cuáles eran mis derechos como mamá. Después de muchas sesiones de terapia en donde entendí que tenía este comportamiento porque me sentía culpable por haberla dejado. Y porque en mi cabeza había muchas mujeres que se sacrificaron todo el tiempo por una familia. Y yo tenía que ser como ellas. Y no había podido. Fracasé. Cuando por fin entendí eso, mi vida empezó a cambiar. Empecé a relacionarme de manera diferente. Conmigo misma y con el resto de las personas. Y empecé a poner límites. Conocí los límites. Y entonces ya no dejaba que me dijera mi amor o panquecito o que tuviera otros beneficios cuando solamente era el padre de mi hija. Nada más. Empecé a poner distancia y empecé a salir con una persona. Se sentía bien volver a tener un vínculo afectivo. Y a pesar de que había muchas diferencias entre nosotros, él era todo un rockstar biker con mucha adrenalina dentro. Y yo en ese momento elegí ser como más centrada, porque ejecutiva, porque tenía que ser la mamá perfecta, porque si no, no iba yo a convencer suficientemente a la autoridad, cualquiera que está afuera, de que me merecía tener a mi hija. Entonces, era como algo que tenía que equilibrar, pero me la pasaba bien. Era alguien que me hacía sentir que la vida tiene un foco completamente diferente y que hay otras formas de disfrutar la vida, no solamente de cumplir con las expectativas. Y cuando decidimos formalizar la relación, hubo un tema súper importante para nosotros que fue Piojito. Y decidimos que armaríamos una comida familiar con toda su familia de él para que los conociera. Cuando yo hablo con el papá de Piojito sobre esta situación, la verdad es que también lo bombardeo con mucha información, ¿no? Oye, mira, estoy formalizando mi relación, queremos convivir con Piojito para que pues, veamos cómo está la química y pues obviamente no forzarla a nada, ¿no? Y también, pues, quería hablar contigo acerca de pues, mis derechos y la convivencia. Quisiera tener una mayor convivencia, quisiera que ya no sea un sábado sí y un sábado no. Quiero tener fines de semana, quiero que pase vacaciones conmigo. Hasta nunca pasó unas vacaciones de verano conmigo, no sin él. Sin tener que jalarlo a él a todos lados. No podía estar con ella en mi cumpleaños, tampoco podía estar con ella en su cumpleaños, tampoco tenía permitido estar el Día de las Madres conmigo porque ella celebraba con la mamá de él. Entonces, al decirle todo esto, me dijo, ¡qué emoción! ¡Qué maravilla! Claro, lo que tú quieras, lo vamos platicando, lo vamos negociando conforme ella se vaya sintiendo. Y yo me sentí tonta porque no estaría proponiendo esto si no sabría cómo ella se sentía.
Si ella no quisiera tener más contacto conmigo, no lo pediría. Fue cuando dije, esto no está bien. Aparte ese día trató de besarme al despedirse. Así que me quedó claro que el problema no era yo. Contraté y busqué al primer abogado. Se hizo un documento en donde solo exigía la convivencia que la ley dice que debes tener con el padre que no vive con el niño. Solo eso pedí. Pero no pasó nada. Tratamos de hacer una mediación y él simplemente dijo que no. Y ahí fue cuando empezó a decir que ya no quería estar conmigo. Después de la fiesta, en donde Piojito fue la más consentida del planeta, y por todos, incluso saliendo a conseguir tocino en medio de la nada, porque la niña quería tocino. Creo que honestamente la pasó bien. Después tuvimos una Navidad juntas. Luego, Todo esto 2019, ¿no? todo esto, 2019, principios de 2020. Primero fue la Navidad, luego fue la fiesta, luego fue una salida juntas, en donde me asaltaron y sí hubo ahí un momento de como de... Y después de eso, traté de acercarme y ya no quería contestar mis llamadas. Ya no quería verme. Ya no quería salir conmigo. Hubo un fin de semana en donde yo empecé como a preocuparme y a pedir que, pues que la lleváramos a un terapeuta o que platicáramos qué era lo que le incomodaba o por qué se sentía insegura o por qué no quería verme, por qué no quería hablar conmigo. Y un fin de semana mi mamá y mi papá me ayudaron a pedir permiso para llevarla de vacaciones a su casa, fin de semana, y yo caer de sorpresa. Y tuve una niña feliz, corriendo por todas partes, subiéndonos y bajándonos de los juegos, cantando en el coche. Era mi bebé, era mi bebé de siempre. Y después de eso, otra vez no quiero verte. Estoy ocupada. A los 9. Estoy ocupada. Tengo muchas cosas que hacer. Y antes de su cumpleaños, llega la pandemia. ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Febrero, marzo? Abril. Oh, Había un plan para su cumpleaños. Este plan era reunir a la familia y pues que vinieran también los amigos bikers y la lleváramos en la moto a dar una vuelta. Estaba emocionada, aún dudosa de si quería salir con nosotros, pero había un plan. Y nos encierran a todos. Y fue bueno, no vamos a salir con ella, pero ¿qué les parece si hacemos una rodada? Completamente idea de mi pareja en ese entonces. Vamos a hacer una rodada, le vamos a llevar un pastel, le cantamos súper fuerte las mañanitas, le sonamos las motos y que se vaya encantada, ¿no? La subimos a la moto nada más para tomarle fotos, ¿no? Y yo sentía muy bonito que una persona así quisiera involucrarse, ¿no? Muy diferente al otro involucramiento, ¿no? Y de repente Piojito dijo que no quería, que tenía miedo, que
que qué tal si me contagiaba o la contagiaba a ella o contagiaba a papá o nos contagiábamos todos y íbamos a morir, básicamente. Y una parte de mí me dijo, sí, sí, claro, estoy siendo muy imprudente. Porque íbamos a ir cubiertos, con cascos, con cada quien obviamente en motos completamente separadas, para que justamente no hubiera un proceso de contagio ni nada. Y aunque no supiéramos mucho acerca del COVID en ese entonces, mi pareja, él trabajaba en el Seguro Social y yo tenía más información, ¿no? Mucha más que incluso la mayoría de la población, ¿no? Lo que estaba pasando en los hospitales. Entonces, sí hubo una parte de mí que dijo que mejor no. Y luego fueron negativas, una tras otra. Había videollamadas, pero muy pocas. Y en las videollamadas, actitudes extrañas. Primero era como muy efusiva y muy, ay, mami, ay, entonces y la videollamada, y traigo tenis, y traigo pants, y solo traigo el uniforme de Leida. Y reíamos mucho y así de, sí, yo también traigo pijamas. Y de repente era Sí, como un cambio abrupto. era tan niña. Y cuando tocaba el tema de por qué no quería verme, comenzaba a llorar. Entraba como en un llanto muy como desesperante. Me colgaba la línea, colgaba el teléfono. Así que opté por no seguir por andar. Y eso fue todo el 2020. Hasta Navidad de 2021, que me dieron permiso de llevarle sus regalos de Navidad. Y ella hizo un comentario que a mí me causó mucha risa y creo que molestó mucho a muchas personas. Que fue como, ¡ay! Santa Claus se equivocó de casa porque me dejó todo lo que yo quería en tu casa, mamá, y no aquí. Y yo, ay, mi amor, es que Santa hace lo que puede. Pero obviamente volteé a ver caras y volteé a ver incomodidad y una parte de mí dijo, sal de aquí. Y esa fue la última vez que la abracé. Cada vez la comunicación empezó a ser menos. Sobre todo después del cuarto o quinto abogado y mucho dinero, por fin logré que se entablara una demanda. Y nos han dado largas, que porque no está el secretario, que porque no hay papeles, que han pasado años. Hasta que llegó el año en el que Piojito puede decir si quiere o no tener contacto conmigo. Y en la entrevista dijo que no. Le preguntaron si había algún tema, si había recibido violencia. Todo está ahí, palabra por palabra, textual. Y ella en ningún momento habla acerca de un agravante contra mí. Solo no quiere verme. Pedí que intervinieran psicólogos. Llegamos al punto de los psicólogos en juzgados. Terminé toda la terapia, hice todo lo necesario. Recibí tanto buenas como, como duras críticas, cuestionando mi maternidad, cuestionando mi comportamiento, cuestionando mis habilidades como persona, madre y hasta mujer. Y cada una me las tragué con tal de que algo pasara.
Y cuando llegué a la conversación con el psicólogo que ve a Piojito, simplemente me dijo 3 cosas muy duras y que me llevaron a ya no tener esperanza. La primera fue que ella no me recuerda. Ella no recuerda haber tenido momentos felices conmigo. Ella no recuerda haber reído conmigo, sonreído conmigo. En algún momento me dediqué a la fotografía. Así que tenemos en la familia el mal de la cliquitis, dice mi padre, que es, vemos una cámara, tenemos una cámara y lo único que hacemos es quererle darle clic todo el tiempo. Tengo un acervo enorme de la sonrisa de Piojito, de las bromas de Piojito, haciendo videos con filtros. Ahí tienes servilletas. Chistosos. Gracias. Y gritándome, mamá, te amo tanto. Eres la mejor mamá del mundo. Y de repente alguien llega y me dice que esa niña ya no existe. Porque no se acuerda. Y entiendo y he entendido durante todos estos años en los que he estado abierta a autoconocerme, que el trauma puede ser muy caro y que te lleva a olvidar para sobrevivir. Y entiendo el daño que hoy tiene mi hija. Para que llegue a ese punto de no tener recuerdos. Lo siguiente que dijo fue que no hay poder humano que hoy la convenza de querer verme. Y que como menor, hoy en día tiene voz y voto en el juzgado. Y que si ella dice que no, el juez tiene que decir que no. Y lo último que me dijo fue que prácticamente había que resignarse. A esperar que algún día quiera escuchar mi versión o querer tener un contacto conmigo, una relación conmigo. Cuando me lo dijeron fue completamente devastador. No entendía por qué. Y regresaron todos esos sentimientos de culpa, ¿no? Porque aunque tengas muchos años de terapia y aunque tengas mucho trabajo terapéutico, hay recaídas. Y esa fue una de las mías. Fue triste, desesperante. Y entonces pierdo mi trabajo, pierdo mi departamento, me salvó mi red de apoyo que me alimentaba y me sostenía. Y cuando terminó el duelo, porque eso fue lo que fue, al final tomé una decisión. Aceptar que hoy por hoy ella no conoce la verdad. Mi versión, porque estoy segura de que está viviendo una verdad muy real para ella. Entiendo mi responsabilidad en todo esto
y la forma en la que yo también contribuí y omití tantas cosas por no querer tener problemas, por no querer ponerla en el lugar en el que algún día estuve yo. Y ahora solo lo único que quiero es que si en algún momento Viejito puede escuchar toda esta historia, entienda por qué hice lo que hice. Solo lo entienda. Ni siquiera estoy pidiendo que borre todas esas emociones que tiene porque estoy segura de que son completamente reales para ella. Y completamente válidas. Está enojada, está molesta, está triste. No entiende. Pero sé también que le falta una parte de la historia. Y no sé si después de escucharla, algún día quiera tener una conversación conmigo. De lo que hoy estoy completamente segura es que si ese día llega, mi chamba, como mamá, como persona, como mujer, como ser humano mexicana, lo que quieras, es estar preparada. ¿Cómo? Amándome, viendo por mí, seguir adelante, conocerme, sanarme, entenderme, para seguir sanando y creando el mejor ambiente y las condiciones necesarias para cuando ella quiera regresar y lo necesite. Ojalá de verdad con todo mi corazón deseo que esta entrevista llegue a ojos y oídos de Piojito. Y si así es, ¿qué te gustaría decirle? Ah, yo no te dejé. Siempre, siempre estuve ahí. Hubieron muchas barreras que tal vez nadie puede entender por qué no las pude sobrepasar, pero estuve ahí. Y en los últimos años, cada cumpleaños, canto las mañanitas. Yo hice lo que hice para salvaguardar tu seguridad bajo cualquier circunstancia. Salvarte de quien nos amenazaba, salvarte de mí y de un mundo que en ese momento yo no podía controlar y no estaba en mis manos controlarlo. Cada día de mi vida lo he dedicado a pensar en ti. Y si es cierto, yo te amo exactamente igual que la primera vez que te vi a los ojos. Y entiendo que te sientas como te sientes. Solo quiero que sepas que pase lo que pase, yo sigo siendo tu mamá y voy a estar aquí siempre porque te amo. No me arrepiento de lo que hice. Te quería sana y te quería a salvo. Es eso.